71.000 espectadores y entre sus características destaca su techo en forma de pétalos que se abre en solo 12 minutos. ¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol y sudamericano, americano de todo el continente. Venimos hoy ya habiendo confirmado FIFA las sedes, sí, a reaccionar, a opinar, a mirarlas, sí, a las sedes del Mundial 2026. Estados Unidos, México y Canadá sumados, sí, juntos, para poder organizar esta nueva Copa del Mundo. Sí, hace muy poco terminó la anterior, pero no importa, ya estamos manijas y obviamente FIFA ya las confirmó, ya las dejó totalmente ok y van a ser esas, salvo algo totalmente drástico que haga FIFA y que la termine cambiando alguna que otra sede, pero vamos a estar viéndolas y obviamente opinando sobre todas y también haciendo un cierre en general. Así que sin mucho más para decirles, obviamente los que no lo estén, se suscriben acá abajo en nuestro canal con el botón rojo, activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos y ahora sí, vayamos con todo a ver cuáles son y cómo son las sedes del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026. Por primera vez, una Copa Mundial de la FIFA será organizada por hasta 3 países, Estados Unidos, la primera vez, no me México acordaba y de eso. Canadá. De hecho, Estados Unidos será el anfitrión principal y los otros 2 países ayudarán a organizar el evento principalmente de forma simbólica. Y lo imaginábamos. Esta será la primera ocasión en que 48 selecciones clasifiquen a la fase final luego de la decisión de FIFA. El primer mundial con promovida por 48 Gianni selecciones, aprobada el 10 de enero de 2017 de elevar de 32 pedazo de plazas a estadio 48, donde habrá 16 grupos de 3 equipos y las eliminatorias empezarán en 16avos. Es por esto que se seleccionaron 16 ciudades en donde 11 ciudades están en Estados Unidos, 3 en México y 2 en Canadá. Todo pasa por Estados Unidos, claro está. Los Ángeles, el SoFi Stadium. La ciudad de Los Ángeles no podía quedar fuera de la Copa del Mundo y será sede con uno de los estadios más impresionantes del mundo, dejando de lado al Rose Bowl usado en 1994. El estadio está ubicado en Inglewood a 24 minutos del centro de Los Ángeles, es el estadio más nuevo para el torneo, inaugurado en septiembre de 2020 y también es el más caro con un costo de $4.900 millones. Su capacidad es de 70.240 espectadores, el equipo que hace de local son Los Ángeles Rams de la NFL. A pesar de que su techo no es retráctil, este está compuesto de EDFE, que es un material que permite el paso de la luz. La mayor parte del techo también está grabado con LEDs para crear pantallas visibles desde los aviones que aterrizan en el aeropuerto de Los Ángeles. Debajo del techo hay otro gran logro, típico de los estadios estadounidenses, que es una pantalla gigante doble cara de 6.500 metros cuadrados de espacio de visualización, con una resolución 4K y 80 millones de píxeles, la cual tiene un peso de 1.000 toneladas. Sin embargo, a pesar de ser el estadio más moderno, el estadio tiene un problema, y es que, al estar diseñado para el fútbol americano, la cancha no cuenta con las dimensiones oficiales para un partido de Copa del Mundo, por lo que la FIFA solicita que se amplíe el terreno de juego a 105 por 68 metros. Ahí se picó, El estadio es uno de los candidatos a albergar la final del torneo. Se picó ahí, San Francisco, ahí nomás, de Los Ángeles. En California, una de las sedes asignadas fue San Francisco, con el Levi's Stadium, con una capacidad de 68.983 personas, fue inaugurado en 2014 y con un costo de $1.300 millones. 2014, el estadio destaca por su sostenibilidad ambiental, contando con techo verde y paneles solares a lo largo de toda la superficie del estadio, así como sistemas de captación de agua de lluvia. En el estadio hacen de local los 49ers de San Francisco de la NFL. San Francisco 49ers. Y con antecedentes en torneos de fútbol, fue sede de la Copa América Centenario. Mirá, no me acordaba de eso. Sede de la Copa América del 2016. La ciudad de Nueva York será sede del Mundial con el estadio MetLife, MetLife, aunque en realidad el estadio se ubica en la ciudad de Nueva Jersey.
Fue Está lindo, inaugurado en 2010 y cuenta con una capacidad de 82.566 espectadores. Su construcción tuvo un costo de $1.600 millones y en este estadio hacen de locales dos equipos de la NFL, los New York Giants y los New York Y Jets. la mayoría son todos de NFL y se Relacionado al adaptan. fútbol, ha sido sede de la Copa Oro del 2011 y del 2015, y quizás el evento más importante que recibió fue la final de la Copa América Centenario, en la Tal cual cual. se enfrentaron Argentina y Chile. Que salió campeón Chile. Este Ahí estadio salió es el campeón Chile. segundo candidato que podría albergar la final de la Copa del Mundo. Ah, se presenta como final de Copa del Mundo también, ¿eh? Podría ser, ya tuvo una final de Copa América. Podría ser. Boston fue elegida para ser sede El del Gillette Mundial, Stadium de y con esto Boston. el siguiente estadio es el Gillette Stadium. Está ubicado en la ciudad Qué de lindo. Foxborough, Massachusetts. El estadio cuenta con una capacidad de 68.756 personas y fue inaugurado en 2002 con un costo de No tiene mucha tribuna atrás del millones de arco. dólares. Actualmente juegan en los Patriotas de Nueva Inglaterra de la NFL y el New England Revolution de la MLS. El estadio ha sido sede en 5 ocasiones de la Copa Oro de la CONCACAF, así como la Copa Mundial Femenina de 2003 y la Copa América Centenario. Ah, también de la Copa América Centenario, bien. Esos tienen un antecedente que ya está todo ok, diría, ¿no? La primera sede para el estado El de Texas AT&T. fue en la ciudad de Dallas con el estadio AT&T, inaugurado lindo. en el año 2009 con un costo de $1.300 millones. Su 80.000 capacidad personas, no actual tiene es para sentido. 80.000 personas con posibilidad para ampliarse hasta 94.000. Es casa de los Dallas Cowboys de la NFL. El estadio posee también un techo retráctil capaz de abrir o cerrar en un aproximado de 9 minutos, puertas de cristal, aire acondicionado y una enorme pantalla doble de LCD de alta definición de 1.075 metros cuadrados que cuelga por encima del campo de juego. Falta que él tenga una Play 5 por asiento y estamos. La segunda ciudad tejana elegida es NRG. Houston, con el NRG Stadium, casa de los Houston Texans de la NFL. Otro en Texas, ¿eh? Es un Le estadio metió que fue Texas. inaugurado en 2002 con un costo de $352 millones y una capacidad No tiene de sentido lo que gastan. 71.795 espectadores. A pesar de tener 20 años de ser inaugurado, el estadio destaca por tener techo retráctil que cubre Otro más, todos totalmente las tienen techo gradas que y abre el y campo cierra. de juego, además de que en el 2008 se le instaló una pantalla más moderna. Es una locura. Respecto a torneos de fútbol, fue sede de la Copa América Centenario, donde albergó el partido de semifinal entre Estados Unidos y Argentina. Ah, mira, Argentina estuvo en NRG. El de Kansas City, el de los Chiefs. Kansas City fue seleccionada como Jeja, sede y la o cancha que Jeja, recibirá partidos será el Arrowhead Stadium. Es una de las sedes que más sorprendió al ser elegida, debido a que el estadio es el más viejo que presentó Estados Unidos, inaugurado en 1972 con un costo Mira. de $43 millones. Es verdad, bastante pero que viejo ha con recibido respecto al resto. renovaciones con el paso del tiempo. Tiene una capacidad de 76.416 personas y en el hacen de local los Chiefs de la NFL. Será uno de los estadios que más remodelaciones deberá recibir de cara a la Copa del Mundo. Seguramente, pero igual. El de Atlanta, mira lo que es. Atlanta albergará partidos del Mundial presentando como escenario el Mercedes-Benz Stadium, uno de los complejos deportivos más Pero modernos es. del mundo, inaugurado recientemente en el 2017 y un costo de $1.600 millones. Fue durante ese tiempo el estadio más caro del mundo, hasta que fue superado por el SoFi Stadium. Sofa ese. Es casa de los Falcons de la NFL y del Atlanta United de la MLS. No, la estructura Su te llama la capacidad atención. ronda los 71.000 espectadores y entre sus características destaca su techo en forma de pétalos que se abre en solo 12 minutos, y justo debajo del techo se encuentra otra característica distintiva del estadio, Cheto. la pantalla LED 360 Cheto. grados. Con una superficie total de 5.793 metros cuadrados, el estadio octogonal también fue diseñado para espectacular. convertirse en el lugar más sostenible de la NFL, teniendo la certificación LED Nada, Platino espectacular. desde su apertura. Si bien no es una planta de energía solar en sí misma, el estadio tiene 4.000 paneles en sus alrededores, mientras que su inmenso recipiente de recolección de agua de lluvia puede ser útil no solo para reutilizar el agua, sino también para prevenir Una inundaciones bestialidad. locales. Una bestialidad. No, tremendo estadio. Ese tiene que ser el de la final. La siguiente sede será Ese. Filadelfia y el estadio seleccionado será el Lincoln Financial Field, Lincoln inaugurado en el año Financial Field. 2003 con un costo de $512 millones y que fue renovado 10 años más tarde en 2013. Me molesta con un que no valor sean de completos de la 125 misma manera en millones de todos dólares. lados. Que le falte un poquito atrás del arco, que le falte un costadito. O sea, que no tengan de todos lados la misma cantidad de asientos y la misma visión.
Al igual que varios estadios anteriores, el recinto tiene la capacidad de generar energía a partir de 11.000 baterías Pero bueno, todo solares tendrá su porqué, instaladas como en no la soy fachada arquitecto, sur, además de no tener opino. 14 aerogeneradores, produciendo un tercio de toda la energía que requiere. El Lumen Field de la ciudad de Seattle también fue una de las sedes elegidas por Estados Unidos. El estadio tiene una capacidad de 68.740 personas y fue inaugurado en el año 2002 con un costo de $360 millones. Muy lindo. Es el estadio de los Seattle Sounders de la MLS y de los Seattle Seahawks de la NFL. Parece Fue un sede puente. de la Copa América Centenario y tiene la fama de ser el estadio más ruidoso en el deporte profesional en los Estados Unidos. El más ruidoso. Ah, el Hard Rock de Miami, donde está también el circuito de Fórmula 1, todo. No tenía que faltar la ciudad de Miami, que albergará sus partidos en el Hard Rock Stadium, 65. ubicado en el suburbio estadounidense de Miami Gardens, al norte de la ciudad. Está lindo Es Hard casa Rock, de los Miami Dolphins de la NFL y tiene una capacidad para 65.326 personas. Fue inaugurado en el año de 1987 con un costo de $115 millones, pero en 2016 tuvo una importante remodelación donde se le agregó techado, además de cambiar todo el embutacado del estadio y añadir nuevas pantallas. Le pusieron todos los chiches, Un gasto de $550 millones. Lo agarraron al bien. igual que muchos otros estadios albergó la Copa América. Ciudad de México, cambiamos de Estados Unidos a México. Para inaugurar las sedes El mexicanas Azteca no puede podía faltar. el más histórico de todos los estadios del torneo, el mítico Estadio Azteca, ubicado en la Ciudad de México y con una capacidad de 87.523 personas. Es el estadio más grande de México y uno de los más grandes del torneo. Sí, sin duda. Fue inaugurado en el año de 1966, pero ha tenido diversas remodelaciones que lo han hecho perder su capacidad original, en donde llegó al máximo de 120.000 personas. 120.000 entraban Ha ahí. sido sede de torneos como los Juegos Olímpicos de Mierda. 1968, el Mundial de Fútbol de 1970 y 1986, Juegos Panamericanos de 1975, Copa FIFA Confederaciones, Copa Oro, Tiene Copa mucha historia la Libertadores, Azteca. entre otros No hay torneos. con qué darle. Sin embargo, por lo que más se recuerda es por ser el único estadio del mundo que vio levantar el título a Pelé y Maradona. Oh, mirá A la pesar historia de que tiene. todo Yo su sabía del historia, Diego, no sabía el del estadio se Pelé. ha quedado obsoleto para los estándares de la FIFA, Mucha por mística. lo que la Federación Mexicana de Fútbol y el dueño del inmueble han anunciado una renovación total que tendrá un costo de $150 millones. ¿Lo podría hacer en levantar donde otra se Messi? eliminará la zona de palcos Ojo, de la zona baja y se recuperarán cerca de 5.000 asientos, por lo que para el Mundial tendrá una capacidad para aproximadamente 92.000 personas. Podría ser patrimonio de la humanidad si lo hace levantar La a Messi. ciudad de Monterrey también volverá a Lindo ser el de un Monterrey, mundial por mirá lo que tercera tenía vez, guardadito. pero esta vez para dar paso al moderno estadio BBVA, casa de los Rayados de Monterrey, y que fue recientemente inaugurado en 2015. Sí, lindo. El gigante de acero tiene una capacidad para 53.500 personas. Pensé que y tenía tuvo un más costo igual, de $200 millones. Pero está muy lindo afuera. Es el estadio más moderno de México Acá y también, uno de mirá. los mejores de Latinoamérica. El estadio se hizo famoso a nivel mundial debido a las impresionantes vistas Sí, que se mirá, tiene tienen la del Cerro montaña. de la Silla. Lindo Monterrey. Guadalajara también. Guadalajara también será mundialista Sí. por tercera ocasión, pero ahora con el moderno Estadio Akron, donde juegan de local las Chivas de Guadalajara y tiene una capacidad para 49.850 personas, aunque esta Como capacidad un es volcancito. ampliable. Fue inaugurado en el año 2011 y tuvo un costo de $150 millones. Interesante. Ha sido sede de los Juegos Panamericanos de 2011, así como de un Mundial Sub-17. Lo más destacado del estadio es su diseño, el cual asemeja a un volcán en erupción. ¿Viste? Entre sus sistemas Volcancito. más importantes es de destacar su capacidad para captar agua de lluvia, que es utilizada para consumo del estadio y mantener el pasto de la pared exterior del mismo. Mirá que bien, Me gustó. Y las dos de Canadá. El primer estadio Vancouver, canadiense será el BC Place, Está bueno localizado afuera en la igual, ciudad de Vancouver. Es casa de la selección de Canadá y de los Vancouver Whitecaps de la MLS. Tiene un aforo de 52.465 personas. Bien, El recinto fue modesto. inaugurado en 1983 con un valor de $126 millones canadienses, pero fue remodelado en 2011 con un costo de $563 millones lindo. canadienses. Desde Toronto, humilde pero Por rendidor. último,
a más de 4.000 kilómetros de distancia 30.000. está la ciudad de Toronto, Tranqui. que propuso al estadio BMO Field como sede. Este es el estadio más pequeño de todo el torneo con solo 30.000 personas, que deberá ser ampliado para el torneo. Es casa del Toronto FC de la MLS y fue inaugurado en 2007 teniendo un costo de solo $72 millones. Claramente que no va a tener mucho. Y así es, hemos visto, claramente por algo Estados Unidos es como el mayor anfitrión y México y Canadá son los coanfitriones. Tiene muchísima infraestructura, tiene muchísimo poderío económico y enormes y modernos estadios. La verdad es que realmente así se lo ve. Y Canadá y México que acompañan, ¿eh? Me sorprendió que acompañe mucho más México que Canadá. México tiene muy lindos estadios y están muy bien preparados para lo que va a ser esta Copa del Mundo, y que seguramente en el Estadio Azteca no faltará oportunidad para ver a la selección mexicana poder disputar algún partido. Pero la verdad que muy lindo, muy interesante. A mí por lo menos el que más me gustó, y me gustaría que también sea una de las... A ver, me convence el dato de Maradona y Pelé de que el Azteca tendría que ser el dueño de la final del mundo. Y si la levanta Messi, lo cierran y lo hacen patrimonio de la humanidad, lo hacen la 9ª maravilla del mundo, la 8ª, la que sea. Pero bueno, también el Mercedes de Atlanta es tremendo, es una cosa pero fuera de este mundo, totalmente extraterrestre. Pero bueno, veremos qué pasa y veremos qué decide la FIFA. Todavía falta muchísimo, pero muy lindos estadios, muy lindos estadios. Y ojalá que ustedes también en los comentarios me dejen cuál les gustó más, cuál les gustaría que sea el de la final, cuál les gustaría que sea la final, ¿no? En ese estadio también, absolutamente todo lo pueden dejar acá abajo en los comentarios. Así que hasta aquí hemos llegado, espero que les haya gustado. Si es así y si quieren más, se suscriben acá abajo en nuestro canal, activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos, nos dejan ese enorme like si les gustó, también como les dije, comenten, participen, no se olviden de compartirlo y nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chau.